Vamos a silenciarme para que tomes la palabra. Muchas gracias, Jerónimo. Muy bienvenido. Pues bueno, pues en primera, muchas gracias a ti, Rocío. La verdad es que para mí es un honor compartir este espacio. Soy seguidor de tu trabajo desde hace mucho tiempo, desde que fui tu alumno justamente en el claustro de Sor Juana. Y también fue un honor para nosotros recibirte en el Encuentro Internacional de Literatura Electrónica Deep Higgins, que justamente me gustaría utilizar un poco como pretexto para introducir un poco esta plática, que bueno, traigo unas diapositivas, pero bueno, pueden ser un poco solamente un soporte. Lo que más me interesa es poder compartir con todas y todos ustedes pues mi experiencia personal con los códices. Que pasó realmente justo por tener la oportunidad de acceder a uno de los códices prehispánicos más importantes, que es justamente el Códice Borgia, que está en la Biblioteca Vaticana, en la Ciudad del Vaticano. Entonces, pues me gustaría platicarles un poco de esa experiencia y qué fue lo que yo fui a observar allá. Y me gustaría hacerlo empezando por retomar unas palabras que justamente Carlos Cobra dio el día del Encuentro Internacional de Poesía Electrónica, en la cual declaró de forma muy provocadora y muy acertada, por supuesto, pues que en realidad vivimos en una especie de situación extraña, nosotros los mexicanos y los latinoamericanos en general, al considerar toda esta cuestión de, por ejemplo, la poesía visual, la experimentación con lenguajes digitales, análogos o no análogos a la literatura, como si fuese esto realmente una práctica que viene solamente de la vanguardia y que entonces es desde la experimentalidad y desde la novedad absoluta que nosotros podemos abordar el tema, cuando la realidad es que las culturas de este lado del mundo, las sociedades de este lado del mundo, somos herederos de una poderosísima tradición literario diagonal visual, ¿no? Que pues representa nuestro haber literario más claro y más poderoso. Muchas veces me atrevo a decirlo, y esto tuvo que ver mucho con la investigación que yo hice, un poco más allá y tal vez simplemente cruzando lo que universalmente se ha enseñado en las escuelas de literatura como la literatura indígena. Y me estoy refiriendo directamente a la tradición oral, y me estoy refiriendo directamente al mito, porque para mí eso es, a la posible invención incluso de figuras que suenan muy bien como figuras para imprimir en los billetes, pero que pueden ser bastante cuestionadas desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista filológico, como son el rey poeta Nezahualcóyotl y otros personajes de este estilo. El título de mi investigación fue precisamente La otra literatura, y lleva el subtítulo Escritura y visualidad en el Códice Borgia. Y yo lo que traté de demostrar, o lo que traté de discutir un poco ahí, es que existe efectivamente otra literatura indígena precolombina que está en los códices mesoamericanos, justamente. Creo que uno de los grandes problemas que ha habido, digamos, de unos 30, 40 años a la fecha, es precisamente olvidar que este tipo de literatura oral, que es muy bonita, ¿no? Los cantos de Nezahualcóyotl, los cantos que en realidad están contenidos en el libro de Fray Bernardino de Sahagún, Cantares Mexicanos, que es una colección de versiones orales que se le contaron a Bernardino de Sahagún por lo menos unos 30, 40 años después de la conquista. Son muy bonitos, por supuesto, pero se nos olvida que tienen una base histórica y que tienen una base material, y que esa base histórica material sí utiliza un código de escritura, sí utiliza una forma de representar ideas de forma gráfico diagonal escrita, y esos son los códices mesoamericanos, y no solamente los códices mesoamericanos, las
estelas, los tallados en piedra, los murales, etcétera, que representan un haber y un pool cultural súper poderoso y que no ha sido lo suficientemente estudiado como lo que es, como una literatura, entre otras cosas. Entonces, el título, por supuesto, de la investigación también es provocador porque, pues, es una literatura, pero es otra literatura. No es la literatura dentro de los cánones y los códigos europeos que estamos acostumbrados. Justamente otra de las críticas que se puede hacer a las aportaciones, que además son muy valiosas, pero tienen sus límites, de grandes investigadores como Miguel de León Portilla, es pretender empatar la producción artística de las comunidades precolombinas, pretendiendo que se encontrase al mismo nivel que las grandes obras de la literatura europea y que tuviese los mismos objetivos, ¿no? Es decir, poner a Nezahualcóyotl y a Nezahualpili, por decir a los dos más conocidos, al mismo nivel de Homero, al mismo nivel de Dante, al mismo nivel de Shakespeare, como si realmente la literatura tuviese esa misma función. Y la realidad y lo que es lo que estamos tratando de mostrar ahora un grupo de investigadores que creemos en este nuevo paradigma de la literatura indígena, me atrevería a decir, es que sus funciones eran completamente otras. No, no era una literatura que estuviese buscando entretener, no era una literatura que estuviese buscando necesariamente dar un mensaje moral directo, no era una literatura que estuviese buscando necesariamente exaltar los valores épicos de un personaje o de un grupo de personajes, sino era una literatura que tenía una función preeminentemente educativa, y cuando digo educativa me refiero a educativa muy probablemente para las clases altas, para los grupos aristócratas de aquellas culturas, a los cuales se les quería enseñar, por ejemplo, la genealogía de su propia familia, del propio grupo gobernante. Tenía también una función cosmogónica, una función de expresar la manera en que estas culturas entendían el universo, y tenía también una función práctica, una función para hacer cuentas, para establecer el paso del tiempo, para regular el comercio, etcétera. Al menos esto se puede decir dentro de los 16 códices mesoamericanos. Por ahí hay una discusión de si uno que le llaman el Códice Maya es realmente precolombino o no, pero al menos eso es lo que se puede decir de los 16 códices que sí tenemos de forma material y que lamentablemente solamente uno de ellos, eh, propiamente catalogado como precolombino, se encuentra en México, y el otro que se encuentra en México en realidad no es precolombino, en realidad es un códice de contacto, que es el códice además más importante de todos probablemente porque es el que narra la peregrinación de los aztecas desde Aztlán hasta el centro de México y la fundación, por lo tanto, de Tenochtitlán. Eso, por cierto, es algo que poca gente sabe, que el códice que plantea la fundación de Tenochtitlán es en realidad un códice hecho durante la Guerra de Conquista, posiblemente la copia de uno prehispánico, pero eso no lo sabemos. Entonces, nada, ya me solté súper a hablar. Me gustaría también como dialogar un poco con los participantes. Esto, por supuesto, es un poco un buscapié, una especie de provocación. Y bueno, saber si a partir de aquí podemos entablar algún diálogo, si quisieran preguntar algo en específico. A mí estos temas me encantan, entonces lo que sea que yo pueda comentar al respecto, lo haré con mucho Fíjate que gusto. a mí me gustaría preguntarte, Jerónimo, Sí. sobre la presencia del lenguaje Ujú. dentro de los códices, o sea, la palabra, ¿no? Como una cosa Sí. de oralidad. Michelle también te estaba preguntando algo. ¿De qué va tu proyecto tejido? No, no sé, a ver, espérate, ¿de qué va tu proyecto?
tejido con los códices, exactamente. O sea, en tu caso como poeta, también, ¿qué has encontrado en esos códices y cuál es la preponderancia del lenguaje dentro de los códices y de la oralidad? Claro, por supuesto, es una súper pregunta y fue una de las cuestiones teóricas como más difíciles de zanjar dentro del propio códice, y no solamente para mí. Me atrevo a decir que esto es el problema más importante que tienen todos los lingüistas, escritores, literatos, arqueólogos, antropólogos y todos los que le entran a este tipo de temas. Hay una realidad un tanto demoledora. El proceso de desculturación de la conquista fue brutal. Fue un proceso tremendo. Y pasó en gran medida justamente por la destrucción, borramiento y manipulación de este tipo de objetos. Digo, tenemos 16 repartidos por el mundo, pero son realmente pocos comparados con los que pudimos haber llegado a tener. Se sabe que Diego de Landa, por ejemplo, en el siglo XVI, quemó en una sola noche alrededor de 400 códices mayas, por ejemplo, ¿no? Entonces, desaparecieron muchos de estos documentos, eso es algo muy importante que decir. Y además de ello, se perdió la línea histórica directa de quienes sabían interpretarlos, al menos de la manera en la que se interpretaban esos códices antes de la llegada de los españoles. Eso no quiere decir que no se hicieran otros códices. Hasta el siglo XVIII se siguieron escribiendo códices que entonces empezaron a dialogar ya con el español y con el náhuatl alfabético, en lo que conocemos como las glosas, que estaban escritas para interpretar los pictogramas, las imágenes que aparecen en los códices, que son una forma de escritura parecida a los jeroglíficos egipcios, pero no exactamente como los jeroglíficos egipcios. Estos códices coloniales ya tenían comentarios en náhuatl alfabético y en español, pero los códices y las escrituras propiamente precolombinas, anteriores al siglo XVI, se perdieron. Se perdió la línea directa de quienes los sabían interpretar. En este sentido, sí, lo mejor que tenemos para interpretarlos son las versiones que contaron estos indígenas anónimos, que no sabemos exactamente quiénes eran, a Fray Bernardino de Sahagún, y que fueron compiladas en cantares mexicanos. Esa es la razón por la cual ese libro se ha vuelto un libro canónico para el estudio de las literaturas precolombinas. Pero no poseemos una traducción unívoca de lo que significaban exactamente estos códices. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de reconstruir esto a partir de lo que se conoce como iconografía comparada, es decir, comparar lo que está pintado en los códices con lo que está pintado, por ejemplo, en las pinturas murales, en las estelas y en las vasijas. De hecho, hay una clasificación de las vasijas mixtecas, así como el códice Borgia mixteco, de eh, cerámica de tipo códice, tal cual, porque comparte una técnica, un sistema de escritura, por decirlo así. Y entonces se recurre a la iconografía comparada de cosas que ya más o menos sabemos qué significan, las comparamos con lo que está dentro de los códices y entonces decimos, bueno, seguramente significa esto, ¿no? Se compara efectivamente con lo que Fray Bernardino de Sahagún compiló en estas tradiciones orales. Se compara con lo que se mantiene en las comunidades como tradición oral pura, ¿no? Como tradición oral que pasó toda la modernidad, o sea, pasó toda la conquista, toda la colonia y toda la modernidad, y que por lo tanto puede ser transformada, puede ser manipulada, esa es su naturaleza. Y eh, a partir de ahí se llega simplemente a hipótesis. Todos los que trabajamos con esto, y eso es importantísimo tenerlo muy en cuenta, trabajamos en el ámbito de lo hipotético. Es muy complicado establecer una fiabilidad histórica suficiente como para plantear una teoría o una ley de lo que dice ahí. Y esto también es muy importante respecto de la crítica que viene en la otra literatura, porque entonces, ¿cómo podemos estar seguros que exactamente esa es la literatura indígena, esa que nos enseñaron en la primaria, el amo, el canto del censontle, pájaro de 400 voces, etcétera, que es muy bonito, insisto, pero no tiene suficiente validez histórica? Hagan de cuenta que llegan ahorita no, bueno, no ahorita, que llegan en 30 años los sacerdotes judíos
y empiezan a preguntarle a los sobrevivientes de la masacre palestina cómo era la literatura de sus abuelos, cómo escribían sus abuelos. Pues la verdad es que las respuestas que ellos van a dar no necesariamente tienen una validez histórica porque depende de quién te está preguntando lo que respondes. Entonces ese es un problema. ¿Qué fue lo que yo resolví? Y ya con esto empiezo a cerrar la respuesta. Me basé en los estudios de Patrick Johansson y de Martin Jansen, que son dos especialistas, uno mexicoamericano y otro holandés, para plantear que en realidad la escritura de los códices es una escritura performativa y es una escritura que depende del contexto por completo para saber exactamente qué es lo que se está diciendo. Es decir, al estirarse los códices en frente de un lector especializado, el lector especializado tenía una audiencia y hacía una especie de obra de teatro de lo que o de una declamación de lo que estaba escrito en los códices. Eso permitía cierta libertad, seguramente, al momento de interpretar lo que ahí estaba escrito, pero tampoco demasiada. Había una especie de guión que se tenía que seguir y había gente especializada que lo sabía leer, ¿no? Estas son las hipótesis que nosotros estamos manejando, pero de nuevo, esto es el ámbito 100% de lo hipotético. Es muy difícil establecer con toda claridad dónde empieza y dónde termina una textualidad específica de los códices. No sé si respondí o ¿Y tu si nada más proyecto, qué divagué. tiene que ver tu proyecto con los códices? Mi proyecto tiene que ver con los códices, con esto, con tratar de establecer cuál es la literalidad o lo máximo de literalidad. Con esto me refiero a las características literarias que podemos encontrar en los códices mesoamericanos y particularmente en el Códice Borgia y particularmente, porque ese es otro tema, es tanta la información que está ahí que toma mucho espacio interpretar algo de lo que, dos o tres láminas de lo que está ahí escrito ahí. Entonces, particularmente yo lo que hice fue interpretar 4 láminas del Códice Borgia, de una sección intermedia, que además es una sección que se le agregó después a este códice, en la época precolombina, pero se le agregó después, se cortó lo que estaba ahí escrito y se le agregó una sección intermedia que básicamente los especialistas nos volvemos locos tratando de interpretarla, porque nadie sabe exactamente qué es. Entonces, de eso se trató, de determinar cuáles son las características que hacen literatura a ese códice y de hacer una interpretación de 4 láminas de ese códice. ¿Qué papel tiene la oralidad o el lenguaje dentro de la códice? Pues un papel imposible de arrancar. Las versiones orales de lo que se leía ahí están correlacionadas directamente con lo que está escrito, pero podían cambiar según esta hipótesis. Quien estuviera presentando la historia frente, por ejemplo, a un tlatoani, a un rey o a un sacerdote, algún miembro de la aristocracia que necesitara conocer la historia que estaba allí escrita, podía interpretarlo de formas más o menos distintas. Y lo que utilizaba para matizar lo que allí estaba escrito probablemente eran elementos performativos, es decir, disfraces, locuciones, prosodia, es decir, cambiar las modulaciones de la voz, sonidos, música, etcétera. Prácticamente era una especie de spoken word lo que hacían ellos. Entonces, hay una profunda relación. Exactamente cuál es la traducción literal, ese es el problema. Ahí es donde entramos en situaciones difíciles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Jerónimo, si bien entiendo la parte teórica y desde dónde te basas, a mí me gustaría saber específicamente cuál es tu proyecto, que como decía Rocío, que tiene que ver con lo sonoro, con lo performativo, es decir, o solamente es investigación lo que han hecho, porque además hablas en plural, me imagino que eres tú y otras personas, pero en una cuestión, digamos,
ya desde el sonido, tu proyecto pues específico tejido con los códices, los sonidos, no sé, supongo performativo, no sé, por ahí me gustaría que nos contaras justo. Claro. No, mi acercamiento en este caso es teórico. Yo realicé este proyecto en el posgrado en Estudios de Artes Visuales y Literatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y obtuvo un patrocinio para proyecto de investigación en el extranjero en la Universidad de Zaragoza, España. Entonces, el acercamiento es teórico hasta el momento. Yo en lo personal soy creador también y trabajo con poesía visual. He hecho algunas piezas que tienen algunos guiños hacia la iconografía mesoamericana, pero todavía no integro 100% mis búsquedas académicas en los códices mesoamericanos a mi creación. Mis intereses están dentro de las relaciones entre la visualidad y la escritura y eso desde antes de estudiar el posgrado, pero no directamente en mis proyectos creativos todavía. Para mí es muy importante darle plantear un nuevo paradigma en el estudio de los códices mesoamericanos, plantear una especie de relevo generacional que pueda tomar eso que nos dejaron estos grandes académicos como Miguel León Portilla, como otros, pero reinterpretarlo y darle una nueva vuelta de tuerca. Creo que ahora es esta generación de teóricos y de creadores a los que nos toca acercarnos a estos documentos desde otra perspectiva. Pero sí, el proyecto fue un proyecto teórico. Gracias, Jerónimo. Nos podrías enseñar, me gustaría que nos enseñaras, o sea, las filminas que tú tienes, un poco para pensar, o sea, justamente, por ejemplo, pienso en el glifo, ¿no? En el glifo como esta idea de la visualización de la oralidad, de este glifo como la visualización también de compartir el conocimiento oral, ¿no? Y cómo lo ponían en los códices. Entonces, para ti, ¿qué interpretaciones tiene? O sea, ¿cómo puedes, por ejemplo, pensar en la modulación? O sea, ¿cómo puedes pensar en la modulación? ¿Cómo puedes pensar en las maneras en que esa voz se va o a cambiar? O sea, ¿cómo va a modularse la voz en relación a la puesta en imagen de... Sí, claro. Pues mira, me gustaría presentarles entonces eh, esto. Denme un segundo para hacer la compartida. Bueno, no la voy a poner toda porque puede ser muy pesada, pero la voy a empezar desde aquí, la presentación, justamente porque vienen más imágenes. Ahí lo alcanzan a ver. Absolutamente. Perfecto. No sé cómo ponerla desde aquí. Voy a tener que ponerla toda y luego adelantarme hasta allá. Bueno, aquí pueden ver básicamente todo lo que estuve argumentándoles hace un momento, ¿no? Todas estas son las bases teóricas de la investigación. Y bueno, aquí, por ejemplo, explico lo que les estaba explicando, ¿no? El Códice Borgia, que es un manuscrito presuntamente mixteco del posclásico tardío. Esto es un periodo muy largo de tiempo, no lo tenemos datado con fechas exactas, entre el 1200 y el 1521 después de Cristo. Y específicamente mi estudio se basó en la sección central, láminas 29 a la 46, y estas cuatro, la 39, la 40, la 43 y la 44, son las que yo titulé El sacrificio del sol negro y que son la interpretación iconográfica que yo hice del códice. Justamente lo que decía es lo que comentábamos hace rato, podemos encontrar algún tipo de literatura en los códices mesoamericanos precolombinos y en el fragmento del Códice Borgia de estas láminas, de la 29 a la 46, encontramos un relato cosmogónico con características rituales, es decir, lo que yo y otros académicos pensamos, Martin Jensen, Elizabeth Hilboun,
entre otros, es que esto que está aquí en este códice es un relato cosmogónico, es una versión de la famosa leyenda de los soles, de la creación del mundo. Entonces, estas son las fotos que tomé de contrabando en la Biblioteca Vaticana en el año 2019. Por supuesto, está prohibido tomar fotos, pero a mí me valió un cacahuate. Entonces, este es el Códice Borgia. Aquí pueden ver este lomo de cuero que fue agregado a posteriori y estas tapas de madera que también fueron agregadas después. El códice tiene un formato biombo, es decir, es estirable, ¿no? Como un acordeón. Aquí está abierto. Justo estas son 2 de las 4 láminas que yo estudié. Aquí es donde empieza un fragmento que considero que es muy importante del relato cosmogónico de creación del que hablábamos. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía de un facsímil. Así es como se vería este códice, digamos que paradito, ¿no? Bueno, aquí está el objetivo de la investigación, la interpretación de las láminas 29 a la 46. Lo que mencionábamos, ¿no? Los límites que tiene la investigación, la pérdida de quienes sabían leerlos, los elementos de folclorismo, que es como podemos llamar a todas estas ideas preconcebidas que ya tenemos sobre toda nuestra propia historia y de todos nuestros objetos arqueológicos que la sostienen, ¿no? Estas ideas que, pues de pronto hay que empezar a deconstruir para poder empezar a abrir nuevos paradigmas. Por supuesto, el difícil acceso a las fuentes, ¿no? Si están en una bóveda en la Biblioteca Vaticana y necesitas un año de trámites para poder llegar a ellos, pues claro que esto es un problema si alguien quiere hacer un estudio. Y sobre todo, la falta de estudios de laboratorio. Esto que les comentaba acerca de que no tenemos la fecha exacta de su creación, es porque, entre otras cosas, la Biblioteca Vaticana, en el caso de este códice, no permite que se haga un estudio de carbono 14, que es el estudio específico que serviría para datarlo. Y bueno, los otros, los que están en el Museo de América, en el Museo Británico, en la Biblioteca de París, sufren la misma limitante. Bueno, aquí están los que fueron mis principales autores. Pero me gustaría regresar aquí a... No, más adelante me parece que hay una imagen más completa. Denme un segundo para poderla ver. Aquí está. A lo que es el códice propiamente, a lo que son las láminas. Esto es una digitalización tomada de la página de la Biblioteca Vaticana, justamente. Está al revés, por cuestiones de la presentación de PowerPoint no se podía poner en vertical, aquí está en horizontal. Entonces, de esta forma como está colocada, tiene que leerse, digamos, de derecha a izquierda, pero en realidad se leería de arriba para abajo. Tenemos que ponerlo así, ¿no? En vertical. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en la primera parte, ya muy borrada por el tiempo, a una diosa alargada, como las denomina Elizabeth Hilburn, que es en realidad, aquí está su cabecita, se alcanza a ver su cabeza con forma de calavera y sus manos. Su cuerpo se extiende por toda la orilla, por aquí abajo estarían sus piernas, y es en realidad, según lo que demostró Elizabeth Hilburn, una marca de escena. Es decir, esta diosa alargada dice, aquí empieza la escena tal, aquí empieza la escena 1, la escena 2, la escena 3. ¿Y qué pasa? Entra como si fuera un telón por en medio, justo por su estómago, como si estuviera naciendo del cielo, porque además las diosas alargadas son el cielo, esto que está aquí son estrellas. Entra nuestro personaje principal, que es Quetzalcóatl, ojo rayado. Quetzalcóatl, ojo rayado, entra a la escena y se encuentra
en el centro de este recinto circular, junto con su gemelo, Xochipilli. Ellos hacen una ceremonia, hacen un baile, están danzando. Aquí vemos que además están tocando música. Este es un tambor y este es una flauta. Están danzando, están bailando, tocando música, mientras 12 sacerdotisas de Tlazolteotl, identificadas por el símbolo lunar que llevan en el pecho y en las faldas, están bailando, protegidos por los símbolos de los días: movimiento, cocodrilo, conejo y venado. Y entonces, mientras están bailando, están siendo protegidos por estos 6 dioses, de los cuales realmente solamente estos 3 son identificables, estos 4, este también. Son 2 Tezcatlipocas, un dios de la muerte, Mictlantecutli, un dios de las montañas, Tepeyolotl, y estos 2 son imposibles de identificar. Entonces están siendo protegidos por estos 6 dioses. ¿Qué están haciendo ellos? Están preparando a Xochipilli y a Quetzalcóatl para entrar a esta cueva dentada, que se conoce como Zipactonal. No es propiamente un dios, es más bien un espacio, es un concepto de espacio, que es la tierra, ¿no? Es entrar directamente a las cavidades, a las cavernas oscuras de la tierra. Ellos entran, aquí se ven sus pasos, entran, inmediatamente aparecen armados con cuchillos, y luego posiblemente Quetzalcóatl, vestido de 9 formas distintas, sacrifica 9 veces a este sol, este dios solar, que se encuentra con las piernas abiertas, hasta que sacrifica, clava el cuchillo del pedernal en el sol central, riega con ello el mundo, la sangre riega el mundo. Luego se lleva a cabo un juego de pelota entre una sacerdotisa de Tlazolteotl y un sacerdote de Quetzalcóatl, posiblemente una especie de celebración a partir de esto que sucede. Todo esto está sucediendo en el mismo lugar, adentro de la tierra, adentro de este recinto de la tierra, que además está flanqueado por los signos de los días. Entonces, esto es una metáfora del espacio y el tiempo. Es el espacio y el tiempo contenido en un solo lugar. Y luego vemos, como vemos repetido en numerosas mitologías que hablan acerca de la creación del mundo y acerca de este tipo de actos de creación, que Quetzalcóatl y su gemelo Xochipilli son capturados, tal vez castigados por haber hecho estos sacrificios. Y bueno, hasta aquí termina esta escena. Entonces, pues, ¿qué vemos aquí? Como les comentaba, una posible versión del mito de la creación del mundo, en el cual hay un sacrificio de un sol, que sabemos que los soles son metáforas de humanidades previas, ¿no? Entonces, a lo mejor 9 humanidades sacrificadas, a lo mejor una sola, pero dividida en 9 partes, por así decirlo, y que este sacrificio crea una nueva humanidad, crea una nueva vida. Esto lo vemos en las láminas posteriores. Aquí, por cierto, hay una versión reconstruida por Díaz y Rogers, que, bueno, puede tener algunos problemas, pero pues más o menos nos da una idea de cómo está reconstituido. Pero luego esta lámina se remata con estas otras 2, en las cuales ya no les vuelvo a hacer toda la cantaleta completa, pero aparece en el centro el mismo sol ya sacrificado ahora. Esto se puede ver por el ojo que está cayendo, está caído. Y ahora vemos que su sol central está fecundando, está soltando una especie de luz a esta diosa de la tierra que se encuentra acostada, que está recibiendo esta luz del sol, ¿no? Y de la cual brotan mazorcas de maíz, ¿no? Que es una representación, por supuesto, de la vida fecundada o florecida. Y luego aparecen personas aquí que se están llevando el maíz, ¿no? Entonces, pues eso, esa es la interpretación de las láminas de forma un poco extremadamente reducida y lo más rápida que lo pude hacer. Cómo lo cantaban y cómo lo contaban propiamente sigue siendo un misterio.
ahí es donde está el límite más fuerte de nuestras interpretaciones. Esto solo es una hipótesis de lo que está aquí, hay por lo menos otros tres paradigmas que la explican, y lo que definitivamente no sabemos es exactamente cómo lo relataban. Sabemos que muy posiblemente utilizaban disfraces, muy posiblemente utilizaban música, muy posiblemente utilizaban humo, por ejemplo, y otros elementos teatrales, vamos a decirles, pero exactamente cuáles eran las modulaciones de voz, cuáles eran las implicaciones lingüísticas en cuanto a su voz que usaban para interpretar esto, ese es donde tenemos el problema. Ahí es donde se rompió esa línea y donde personas que lo puedan ahora interpretar, como tal vez yo, como tal vez otros especialistas, pues recurrimos a nuestra propia lengua, por ejemplo, empezando por eso, recurrimos al español para explicar cosas que deberían explicarse no en náhuatl, sino en mixteco, y no en mixteco actual, sino en mixteco del siglo XI, XII. Entonces, ahí es donde está el límite, ahí es donde está el asunto, y es donde seguimos un poco luchando por tratar de encontrar algún significado. No sabemos si vamos a lograrlo eh, clarificar por completo. Otras interpretaciones que hay, ya nada más para rematarlo, justo para decir que esto es solo una hipótesis y solo una posibilidad. Otras interpretaciones que han sido discutidas en la academia son el paradigma astralista, es decir, que esto en realidad todo es una metáfora de la estrella Venus, dicen estos especialistas, que pasa por el cielo y entonces es una metaforización de las etapas que la estrella Venus hace hasta llegar otra vez a la salida al día siguiente. Y hay un paradigma que es uno de los más fuertes junto con el cosmogónico, que dice que esto en realidad es una especie de pruebas que tenían que hacer algunos de los reyes o personas que fuesen a obtener algún cargo importante en la cultura mixteca para llegar al ascenso del poder, ¿no? O sea, que había como un viaje alucinatorio que ellos tenían que hacer y luchar contra distintas fuerzas para poder llegar al poder. Entonces, esto es muy importante porque mi visión y la visión de la gente que lo estudia como yo es solamente una idea de lo que podría ser a partir, como decía hace un momento, sobre todo de la iconografía comparada. ¿Qué tal? Espero que no los haya apabullado así demasiado con todo esto. Hola, hola. Sí, sí te escuchamos. Yo dejé por ahí una pregunta en el chat, Emiliano. Ah, ok, vale, vale. A ver, bueno, dice, pásanos bibliografía para buscar y leer sobre los códices. Claro, yo les paso mi libro completo. Mi libro es de Open Access. Esta tesis se convirtió en un libro, la otra literatura justamente. Entonces yo les paso mi libro completo, ya editado por Colectivo El Ojo, para que ahí viene pues toda la lista bibliográfica básica, viene al final. Luego, ¿por qué te interesa determinar que el códice sea literatura? ¿Quieres decir texto? Los códices amplían la noción de lectura. ¿Utilizas la noción de palimpsestos? No, no utilizo la noción de palimpsestos. ¿Por qué me interesa determinar que el códice es literatura? Porque existe un paradigma dominante en México que nos han enseñado desde que somos, desde la educación básica, en donde la literatura precolombina es solamente esta literatura que se ha transmitido por tradición oral y que se compiló además, como digo, en el siglo XVI en cantares mexicanos. Entonces, claro, amplía la noción de lectura, sí, amplía la noción de lectura de la literatura precolombina y le da, desde mi punto de vista, le regresa o le hace justicia a los objetos materiales donde posiblemente estuvo contenida esa literatura.
Y lo que ofreces, Emiliano, es una lectura, sí, claro. Eh, ok, ya vi que decía Rocío que se iba a ir un momento. Uy. Tengo una preguntita. Sí, dígame. Hola, Jerónimo. Soy Fiorella Terrazas de Lima, Perú. Entonces, he Mucho estado un gusto. poco volando sin entender muchas cosas. Claro, sí, Porque, bueno, acá en Perú tenemos otra historia que de repente ya la has investigado, porque es muy interesante. Ahorita, no sé si conoces a Alan Poma, que es el artista peruano, que es el único que está ahorita de Perú haciendo investigación sobre, y ha escrito un manifiesto sobre el futurismo andino, que es en donde yo más o menos estoy agarrándome y colgando mi cerebro para poder entender esto de lo que para mí es algo nuevo, son los códices. claro. Nosotros en Cuba tenemos los seques, tenemos los quipus, tenemos, ¿qué más? Tú debes de saber todo lo que te habrás investigado de Perú. Y Alan Poma es contemporáneo, escritor muy joven, que ha escrito un manifiesto sobre una salida de este de esta tradición de la escritura, ¿no? Que como tal ha sido pues desde esta mirada occidental, ¿no? De todas maneras. Y si tú rompes esa cosa occidental en tu mente, de todas maneras puedes ver literatura, historia, ciencia, an- en lo preincaico y en lo precolombino, todo previo a la colonización. Claro. Aparte de la historia larga de idiomas que tenemos, ¿no? Entonces, en el manifiesto de Alan Poma, él juega un poco con esto de la iconografía antes de la colonización en Perú, en el Tahuantinsuyo, lo que se conoce como el Tahuantinsuyo, y en este caso sería el Mixteco. He estado apuntando algunas cosas, estoy un poco confundida también con el idioma el náhuatl también, náhuatl, ¿no? Ujú. Y bueno, nosotros tenemos el quechua, el aymara, el chiquivo, el aguajún, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tratamos como que de interpretar o buscar una interpretación, ¿no? Pero también hay que tratar de verlo desde un pensamiento no occidental, que es un poco difícil a mi parecer, porque siendo jóvenes estamos bien arraigados al internet y a la súper sobreinformación occidental, entonces es bien difícil comprender este tipo de cosas. Aún aquí en Perú está siendo bastante difícil para las generaciones nuevas aprender idioma, aprender la historia del idioma y sobre todo poder desmembrar eso para crear este tipo de manifiestos como Alan Poma. Yo te recomiendo eso. Yo no, es difícil acá conseguirlo porque, bueno, como en México, en Perú peor está los conservadores en la literatura han arraigado la tradición de la escritura, pero a un punto muy crítico y también está la tradición oral que es bastante respetada, que los pasan nuestras abuelas de generación en generación y nunca se escribe, pero está la iconografía considerada como literatura. Esa es la pregunta que todavía acá no se responde mucha gente. Eso es lo que quería consultarte un poco para ver si me puedes ubicar un poco porque yo tengo otro contexto y he viajado a México 2 veces nomás y ninguna me han dado esa información. Gracias. Claro, por supuesto. En primera, me disculpo porque tal vez me fui demasiado, metí tercera demasiado rápido y sí faltó justamente un poco contextualizar esto, ¿no? A veces uno da por sentado que esto es algo que se discute bueno, no tan abiertamente, pero relativamente seguido aquí en México, que uno da por sentado que son cosas que se conocen en el resto del mundo y por supuesto no necesariamente tiene que ser así. Sí estoy un poco familiarizado con la escritura semasiográfica de Perú, que es como, por ejemplo, se denomina a los quipus, ¿no? Y me parece fascinante, creo que los quipus es una de las expresiones más complejas de escrituras precolombinas que, que trascendieron la oralidad y trascendieron la objetualidad tradicional de lo que justamente en términos colonialistas europeos comprendemos como libro. Entonces, el quipu para mí es una de las expresiones más elaboradas de ello, ¿no? Más fascinantes y que más desafíos
justamente de deconstrucción de los conceptos tradicionales de lo literario representan, ¿no? En el caso de los códices mesoamericanos, estamos un gradito más cerca hacia lo que desde la tradición occidental se comprende como libro, porque tenemos un formato más parecido a ello. De hecho, el propio nombre códice es un nombre que proviene de la concepción europea del libro. Es muy posible que en la época medieval codex, del latín, haya referido simplemente a lo que ahora entendemos como libros encuadernados, ¿no? Es decir, aquello que iba más allá de un papiro, de un rollo, etcétera. Entonces, en realidad, ya la propia palabra códice, que es una españolización de códex, es, por un lado, un concepto europeo, por supuesto, que ya está dejando rastros de lo que desde Europa se concibe como libro, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante la deconstrucción de estos conceptos lo más posible. Tampoco creo que sea posible desarraigarnos por completo del marco de interpretación academicista europeo, pero sí creo posible y sí creo necesario una deseuropeización lo más posible. Y para mí, dentro de lo que pude, creo, contribuir, tenía que ver con eso, tenía que ver con desintegrar la idea de que la literatura mesoamericana, cuando decimos Mesoamérica, nos referimos a la parte central de México y una parte de Centroamérica, más o menos hasta El Salvador. Que la literatura mesoamericana de esta zona de América existió, pero que no es la misma que existió en Europa, ni al mismo tiempo allá, ni después. Su desarrollo iba hacia otro lado y antes también, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué son estas funciones cosmogónicas? Primordialmente, al menos en el documento que yo estudié, las que están por delante. También otras cuestiones que son muy importantes, como la ausencia de autor. La ausencia de autor en este tipo de documentos también es muy importante. Y no solamente en estos documentos, en prácticamente cualquier otra obra artística del contexto precolombino mesoamericano, ¿no? Solo los dioses son capaces de crear cosas en las que valga la pena poner su nombre o una representación de ellos. Hacer algo como yo firmar un documento es un desafío imposible de concebir bajo este contexto. Yo como creador de códices, ellos como creadores de códices, no eran capaces de decir: esto es una obra que viene de mi ingenio, que viene de mi gran capacidad técnica o de mi gran talento. Esto viene de allá arriba. Yo soy un instrumento para expresar estas ideas solamente. Entonces, ese es otro de los elementos que podemos descartar de la literatura mesoamericana respecto de la europea. Ya hablamos acerca de sus funciones de interpretación, ya hablamos acerca de sus funciones pedagógicas, ¿no? De que sirven para enseñarle cosas a los reyes, ¿no? Para aprender una historia, una genealogía, etcétera. Y bueno, ya nada más para cerrar esta parte, la Mixteca es la zona que comprende actualmente los estados de Oaxaca, una parte de Guerrero y una parte de Puebla. Es una región que cruza los estados actuales, la división política actual de México. Los mixtecos siguen siendo una comunidad indígena que sigue existiendo y sigue desarrollándose a su propia manera. Viven en lo alto de las montañas de estas regiones. Hablan mixteco, por supuesto, ñusabi, como lo denominan ellos en su propio idioma. Y los nahuas, que hablan náhuatl, viven también en algunas regiones de estos estados, particularmente de Puebla y de Guerrero, pero vamos a decir un poco que los nahuas, las culturas nahuas, son los herederos de una cultura, de la cultura mexica, lo que se comprende como la cultura azteca, aunque
no eran exactamente lo mismo tampoco en épocas precolombinas. Y de hecho muchas de estas culturas nahuas estaban en conflicto abierto con los famosos aztecas o mejor llamados mexicas. Espero sí haber tocado puntos interesantes, Fiorella. Yo creo que sí. Fiorella, tú sabes que está en Perú, ¿no? Sí, 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 es lo que me dice, sí. Sí, no, súper interesante. Y justamente en el Encuentro Internacional de Poesía Electrónica tuvimos a dos invitados peruanos que hablaban de Sí, los los conozco, payares, de los los payares, conozco. ¿sí? Que bien, a Michelle Hurtado y Pamela Medina, que hablaban Y de, Mike, sobre todo Pamela hablaba del tema de los payares y del tema de los quipus en una de sus presentaciones. Para mí fue absolutamente fascinante. Y tiene que ver con lo que empecé yo diciendo un poco, ¿no? De cómo nosotros los latinoamericanos somos herederos de esta poderosísima cultura visual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí, Daniel, que tú que estás en Veracruz, todo Sí, América, dice Fiorella. yo le Toda hice ya América, claro, una sí, toda pregunta América, por por supuesto. ahí hace ratito, Rocío le hice la pregunta por el chat y ya me contestó. Así es. Bueno, pues yo les agradezco mucho su tiempo, su escucha. Cualquier duda extra que tengan pueden contactarme directamente. Yo estos temas, como ven, me fascinan, me apasionan muchísimo. Yo decidí que mi libro fuera de Open Access. Yo fui becado por 2 años por el Consejo Nacional CONACYT. Y tuve la oportunidad de estar en Europa para consultar este códice y lo mínimo que podía hacer era ponerlo libre de Open Access para todos. Entonces, sí, les pego el link justo aquí. Denme un segundo. Y me gustaría que dijeras, Emiliano, o Jerónimo Emiliano, Ujú. que nos hablaras nada más sobre la importancia de un festival como el que estás haciendo en la Tallera, bueno, no sé si va a ser siempre en esa sede, pero de poesía visual, el Festival de Higgins, Ujú. y de alguna manera que no es, o sea, que la visualidad no es solamente que sea poesía visual, sino que es como esta poesía que puede ir por otras dimensionalidades, digamos. Aquí está el libro de Jerónimo que lo está poniendo de manera que se puede descargar gratuitamente. Y aprovechen 2 preguntas más, por si alguien quiere hacer alguna pregunta para Jerónimo. Jerónimo está en Cuernavaca, y este es un espacio muy plural porque Fiorella está en Lima, Daniel está en Veracruz, Michelle creo que también está en Veracruz, y Alejandra Olson, que creo que ya se salió. Alejandra está en la Ciudad de México. De todas maneras, hay otros participantes de esta conversación que no pudieron entrar el día de hoy, pero que van a poder ver porque te estaba grabando con todo lo que hay atrás de ti, ¿verdad? Más Médula es el colectivo de poesía electrónica de Perú que fue a México. Lo dirige Pamela Medina, que seguramente la conoce Fiorella. Y bueno, nosotros vamos a, si alguien tiene alguna pregunta, que hagan sus 2 preguntas, si no, vamos a dejar hasta aquí la sesión. Y mañana nos vemos para la siguiente sesión, que es la sesión repositoria, que vamos a reponer más bien. Rocío, yo mañana no podré estar, en Pero la sábado me de es todas maneras, imposible. esta sesión está grabada y se las vamos a mandar el link. Y la sesión de mañana también va a estar grabada, así que van a poder estar y acceder a las 2. Gracias. Súper. Gracias, Rocío, dice Eh, Fiorella. Sí, Solamente comentar de lo que decías acerca del festival, el Encuentro Internacional de Poesía Visual y Literatura Electrónica de Higgins, muy rápido. Fue una experiencia fenomenal. Yo creo que festivales como el Enclave, que tú organizas también, y este encuentro, son clave en un momento en el que las digitalidades son muy líquidas, por un lado, ¿no? Y nos tienen esparcidos creando y pensando cosas desde lo digital, pero a veces sin muchas posibilidades de cohesión, ¿no? Entonces, simplemente decir que el encuentro internacional fue muy bueno porque creo que nos está dando un poquito, al menos a mí, me dio un poquito de sentido de pertenencia, ¿no?
sentido de pertenencia en este mundo de las digitalidades y de este tipo de ansiedades creativas y teóricas, me dio un sentido de pertenencia. Y sí, Masmedulab, el colectivo de Michelle y de Pamela, tuvo una participación increíble. Ellos fueron residentes en la tallera, estuvieron 10 días con nosotros y fue fue una gozadera increíble escucharlos, fue un privilegio máximo. Entonces, búsquenlos en Instagram y en Facebook porque su trabajo no tiene desperdicio. Y recordarles que mañana tenemos sesión de 12 a 2 de la tarde y estaremos de 12 a 2, bueno, 12 a 1:30 en realidad, como hoy que es un poco, vamos a salir a las 6:15. Mañana es de 12 a 1:30 y vamos a tener como invitada especial para aquellos que están también en línea y si no la vamos a grabar, a Iris Garrell, que acaba de llegar el día de hoy, así que está genial que puede estar con nosotros y nos va a hablar sobre improvisación sonora y lenguaje, o sea, cómo utilizar finalmente la poesía con la improvisación. A la 1 p.m. de Perú, exactamente, creo que estaban 1 hora adelante, a la 1 p.m. de Perú. Nos vemos mañana. Jerónimo ya dejó todas sus redes y pues estamos en contacto. Mañana nos vemos. Es la clase de reposición y que vayan pensando que vamos a tener la sesión el día 20, sábado 20, en vivo y a todo color en el Reflexionario Mocambo allá en Veracruz. Estaría increíble que nos acompañara si puedes y si no, bueno, ya estaremos por ahí en contacto. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta? El Instagram de Jerónimo. Sí, me pueden encontrar como jemiliano.7 en Instagram, jemiliano.7. De todas formas, lo voy a escribir ahora rápido acá. Emiliano.7. Y el Instagram de Colectivo El Ojo es El Ojo 21. Pues muchísimas gracias, Emiliano. Nos da un enorme gusto tenerte aquí. Y ya Hombre, será gracias a otra ti, vez Rocío. que nos veamos en vivo y a todo color y que vayamos también al encuentro el próximo año. Aquí está su dirección, jemiliano.7, elojo.21, que son el suyo personal, digamos, y el del encuentro. Muchísimas Claro. gracias, nos vemos nosotros mañana. Voy a terminar de grabar. A ver cómo se apaga esto grabando, ya está.